¿Estamos bien, Marcelo? Sí, estamos bien. Estamos esperando estamos vivos. Estamos en vivo. A partir de este estamos. momento, todo lo que ustedes digan se escucha. Nada más que todavía no nos habilitó la entrada a YouTube, pero eso sucederá en breves segundos. Yo les avisaré. Yo les aviso ahora enseguida cuando ya estemos en público. Está el ingreso, todavía no estamos al aire. Donachi, ¿qué haces en un auto? Ahora sí, estamos entrando al aire. ¿Quién está matando a su hijo? Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para todas. Estamos iniciando este homenaje internacional a Salvador Allende. El particular agradecimiento a todos los compañeros y las compañeras de distintos países del mundo que se han prestado a él. Estamos particularmente agradecidos a la autorización y a la posibilidad de llevar esto adelante y a la confianza que nos dejara que Pablo Sepúlveda Allende. Y bueno, en principio la dinámica de este homenaje va a estar dada por la intervención de cada uno de quienes participan del mismo, y en ese sentido le queremos agradecer a Celso Amorim, compañero brasileño de larga trayectoria en el campo popular de su país, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Defensa, militante de la democracia en Brasil y en Sudamérica, y uno de los arquitectos principales de UNASUR, tan mancillada y tan maltratada por estos días. También queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento, sobre todo en una etapa, una situación personal muy difícil, en la que está siendo sometida a una persecución absolutamente injusta y arbitraria por parte del gobierno cuasi legítimo de Ecuador. Nuestro agradecimiento también a la prefecta Paola Pavón por participar como prefecta de Pichincha en Ecuador de este homenaje a Salvador Allende. Del mismo modo, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a la presencia de un viejo amigo de Sudamérica, no de ahora, sino de muchísimas décadas atrás, que ha tenido una larga trayectoria que no vale la pena mencionar, pero como diputado, senador, ministro, parlamentario europeo y sobre todo como gran amigo de Sudamérica y sus casos populares, el compañero y amigo Jean-Luc Mélenchon también nos acompaña en la tarde de hoy. Del mismo modo, un agradecimiento particular a la compañera Donafi Alba de México, secretaria del Morena del Distrito Federal, ese maravilloso país, cuna de las revoluciones latinoamericanas, y hoy atravesando una etapa de enorme desafío en el marco del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un agradecimiento también muy particular a un gran amigo personal, al presidente del Parlamento del Mercosur, el ex alcalde de Avellaneda, el ex embajador y actual parlamentario del Mercosur y presidente de ese organismo, el compañero Oscar Laborde, y por supuesto también un habitual de este tipo de tertulias por su compromiso habitual con América Latina y con los países de nuestra región, el compañero politólogo, fundador de Podemos y un montón de cosas más, y gran amigo Juan Carlos Monedero, y yo le voy a ceder la palabra a partir de ahora al compañero Cristian Rodríguez, compañero encargado de América Latina de la France Insoumise, quien va a trabajar para que podamos llevar adelante este homenaje tan merecido a Salvador Allende. Y obviamente todo esto no hubiera sido posible sin la participación, sin el compromiso y sin la voluntad de estar aquí con nosotros de Pablo Sepúlveda Allende,
un médico chileno muy comprometido con su región y con su país y con sus causas, y el nieto del tan recordado por nosotros, Salvador Allende, por todo lo cual los dejo con Cristian Rodríguez. Buenas tardes y gracias a todos y a todas por estar presentes esta tarde aquí. Gracias. Querido Celso, usted tiene la palabra. Lo escuchamos con mucha atención. Bueno, gracias Cristian, gracias a todos los amigos que están aquí, a Oscar Laborde que me invitó inicialmente, gracias a Marcelo también. Bueno, un gran honor estar con la presencia de todos, no voy a mencionar, pero gran satisfacción de ver también nuestra amiga, la prefecta de Pichincha, aquí está en libertad, eso es muy importante. Bueno, estoy muy contento y honrado de participar en este homenaje a Salvador Allende, sobre su legado internacional, pero más que propiamente hacer una revisión histórica que muchos ya saben hicieron sobre la gran figura que es Salvador Allende, voy a hacer una especie de testimonio personal y de las cosas que sé que influyeron de alguna manera en mi vida y siguen influyendo en la política de América del Sur. En 2003, a los 30 años del golpe militar que llevó a la trágica muerte de Salvador Allende, el embajador de Chile ante la OEA, Esteban Tomic, citaba el artículo 1 de la Carta Democrática de la organización, hoy día tan menoscabado. Recordó él que en aquel 11 de septiembre, y lo cito, un hombre solo asumió la tarea de defender al precio de su vida el derecho de los pueblos a la democracia. Hace 50 años, cuando Salvador Allende fue democráticamente electo presidente de Chile al frente de la Unidad Popular, yo era un joven diplomático brasileño en Londres y dividía mi tiempo entre tareas burocráticas en la embajada y clases, conferencias y lecturas en la biblioteca de la London School of Economics. Mi supervisor era el politólogo marxista Ralph Miliband, cuyos hijos, décadas más tarde, tendrían importantes funciones en los gobiernos laboristas. Uno de ellos, David, ha sido canciller con Gordon Brown. El más joven, Ed, fue ministro de Medio Ambiente del mismo gobierno y después líder del partido. Menciono esos hechos para que se comprenda la contradicción existencial que yo, como muchos brasileños de mi generación, vivía en aquellos años de tensión en plena Guerra Fría. Otros, naturalmente, no tuvieron la misma suerte y perdieron sus vidas o se refugiaron en otros países, mucho, por supuesto, en Chile. El golpe de Estado civil militar de 1964 en Brasil me había cortado la esperanza de una carrera a servicio de mis ideales. Por otra parte, con familia a sustentar y sin otra calificación profesional, tuve que seguir con mi empleo. Así lo veía yo, en un gobierno con el cual no tenía ninguna afinidad. Eran tiempos difíciles para la izquierda en todo el mundo, especialmente en el mundo del desarrollo. Algunos años antes, y casi al mismo tiempo, Goulart en Brasil, Sukarno en Indonesia, Nkrumah en Ghana fueron víctimas de golpes militares. Los que usurparon el poder en esos países eran militares derechistas, orientados estratégicamente a Washington. El sentido geopolítico de esos cambios de regímenes era más que obvio. A un joven diplomático latinoamericano con visión progresista no había un modelo claro al cual pudiera mirar. Cuba era una realidad muy especial, fruto de una revolución que de algún modo tomó a los gobernantes norteamericanos como una sorpresa. La muerte de Che Guevara en Bolivia era una evidencia que el camino revolucionario, independientemente de los juicios de valor que se pudiera hacer, no era una opción realista. Al mismo tiempo, la dura represión soviética, los intentos de socialismo con rostro humano, la primavera de Praga, dejaba un sabor amargo a los pocos que aún veían en Moscú un faro que pudiera iluminar el camino de las izquierdas. En este cuadro de dureza y perplejidad, la elección de Salvador Allende en Chile encendió esperanzas. Claramente adepto del socialismo y demócrata convicto, Allende fue para muchos de nosotros la señal luminosa que la redención social de América Latina no era un sueño irrealizable. Me acuerdo muy bien de las conversaciones apasionadas que mantuve con mi supervisor y con colegas estudiantes de nuestra región en los pasillos de cafeterías de la LSI. Algunos de ellos demostraban un escepticismo que yo,
desilusionado con mi propio país, me rehusaba a admitir. Chile, con su tradición democrática, su pasado de luchas, que remontaba al presidente Balmaceda en el siglo XIX, no permitiría, pensaba yo, que un gobierno respetador de las leyes y del pluralismo, nacido del voto popular, pudiese ser víctima de un golpe violento. 2 años después, como secretario de la misión de Brasil ante la OEA, yo tuve la ocasión de admirar al embajador chileno, sostener posiciones independientes y hacer la defensa de Cuba, bajo la amenaza constante de una acción armada de Estados Unidos. En una conferencia sobre ciencia y tecnología en Brasilia, observé con admiración y una sana envidia jóvenes embajadores del gobierno de la Unidad Popular exponer su visión de modelos de desarrollo independientes del gran capital internacional y volcado a la integración latinoamericana. Al mismo tiempo, conocía el rol que el Chile de Allende jugaba en la escena internacional, su defensa del principio de la autodeterminación, del multilateralismo, de la cooperación entre iguales, muy bien expuesto en un artículo reciente de mi amigo Juan Somavia. Y era consciente, yo era consciente del empeño pionero, de su empeño pionero, del presidente Allende, en la UNCTAD 3, que tuvo lugar en Santiago, en crear un nuevo orden internacional económico más justo. El golpe militar efectivado mediante el comprobado apoyo norteamericano fue un gran choque. Causó enorme sufrimiento al pueblo chileno, con muertes, desapariciones, torturas. La película Missing de Costa Gavras lo retrató para el mundo. El sacrificio heroico de Salvador Allende y su reemplazo por la dictadura de Pinochet, con fuerte respaldo de la derecha mundial, no solo norteamericana con Nixon, pero también Thatcher, incluso en mi país, parecían demostrar que no era solo la revolución del tipo de la cubana que estaba banida de la región. Al igual, la búsqueda de justicia social con soberanía, incluso por medios totalmente pacíficos y legales, no sería tolerada por las élites reaccionarias y sus apoyadores internacionales. Visitar el Palacio de la Moneda y recordar los últimos momentos de Allende es una gran emoción que yo pude experimentar más de una vez en mis viajes oficiales a Santiago como ministro del Exterior y luego de la Defensa de Brasil, durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Más que una reminiscencia histórica, la visita me hizo reflexionar sobre las vicisitudes a las cuales está sujeta la democracia en Latinoamérica, o más específicamente Sudamérica. El heroísmo de Allende tiene pocos paralelos, pero el destino político de otros gobernantes progresistas no fue muy distinto. Por mecanismos como el lawfare, que mencionábamos antes aquí en nuestras charlas, denunciado entre otros por el Papa Francisco, gobiernos progresistas fueron sacados del poder de forma ilegal. Dirigentes como Lula, que Jean-Luc visitó en Curitiba, Evo Morales y Rafael Correa fueron proscritos de concurrir a elecciones. Y nuevamente Correa lo es, cuando no sencillamente metidos en la cárcel. Hoy, en esta parte del mundo, que los políticos y diplomáticos norteamericanos suelen llamar de hemisferio occidental, y yo siempre me pregunto a dónde exactamente va y a dónde termina el hemisferio oriental, no lo sé, tenemos gobernantes progresistas legítimamente electos en algunos de nuestros países. Tenemos también conciencia de las dificultades de la batalla y estamos más unidos en nuestros propósitos. Disponemos de instituciones donde nuestros representantes pueden expresarse, como el Parlamento del Mercosur, y foros que pueden repercutir nuestras voces, como el Grupo de Puebla. Defender gobiernos legítimos de intentos golpistas es prioritariamente una tarea de los pueblos de cada país, pero es también, y cada vez más, una misión colectiva de los progresistas latinoamericanos y caribeños. Más que palabras de elogio, el homenaje que se puede hacer al gran estadista latinoamericano que fue Salvador Allende, y abro un paréntesis especial para hablar de su nieto que está aquí entre nosotros, porque siempre me imagino a mis nietos, cómo pensarán, es muy importante esa visión de familia. Pero más allá, más que palabras de elogio, el homenaje que se puede hacer al gran estadista latinoamericano que fue Salvador Allende es seguir luchando por sus ideales, que son los nuestros, en la defensa de la democracia, la justicia social, el relacionamiento respetuoso y la independencia de nuestros países. Una independencia que solamente lograremos
mediante una verdadera integración de nuestros pueblos, sin hegemonías o imposiciones. Esa es la mejor manera de pagarle a Allende el debido tributo y de demostrar que su sacrificio no ha sido en vano. Muchas gracias. Muchas gracias, Celso, por esa excelente introducción, discurso y visión tuya y testimonio. Quisiera darle la palabra a Paola Pavón ahora, agradecerle. Para nosotros es absolutamente un orgullo estar contigo y tú nos contarás, yo creo que todos los que nos están escuchando saben cuál es la situación actual en Ecuador. Te conocemos desde siempre y sobre todo en el último tiempo a la cabeza de esa revolución ciudadana que hace muy poco Ecuador estuvo tan vivo y esperábamos que tuviera un buen resultado. Sin embargo, el gobierno actual no los deja respirar. Mucho cariño y gracias por estar en este homenaje a Salvador Allende. Paola, para ti. Gracias, querido Cristian. Un abrazo a todos, a todas. Es un placer poder compartir panel con estos grandes de América Latina, de Europa. Muchas gracias por la invitación. Y también, Cristian, me tomaré un segundo, pero me parece fundamental agradecer muchísimo la solidaridad de los pueblos que la hemos sentido en carne viva. La he sentido en persona y la ha sentido el pueblo ecuatoriano frente a todos los ataques, frente a la persecución, frente a la proscripción que se intenta de la revolución ciudadana. Nos hemos sentido abrazados y cobijados por todos ustedes. Cuando me invitaron a ser parte de este conversatorio, me pareció importantísimo hacerlo, porque hablar de Salvador Allende, hablar de lo que significó este triunfo y esta victoria popular hace 50 años, es hablar también de la coyuntura y es hablar de lo que están enfrentando nuestros distintos países en América Latina. 47 años después del golpe de Estado a Salvador Allende, nos queda una lección fundamental, y es que las fuerzas económicas de un sistema neoliberal terminan socavando la democracia. Obviamente con la complacencia de las fuerzas externas y, sin duda, de las élites chilenas. Lograron con éxito minar la combinación de instituciones democráticas y la participación política que el gobierno de Allende había logrado instaurar. Les decía hace un momento que me parece interesantísimo discutir el legado de Allende, porque esto nos debe permitir reflexionar sobre el inminente riesgo que enfrentan los procesos progresistas. Me refiero en especial a Argentina, me refiero a México, me refiero a España, y también el riesgo inminente que significan los procesos que están en ascenso. Después de una década dorada, una década maravillosa en donde se lograron varias transformaciones en América Latina, hoy nuevamente con este horizonte que nos abre en América Latina, México y Argentina, estamos desde distintos países esforzándonos por lograr nuevamente que estos procesos progresistas puedan conducir a América. Allende, sin duda, es este hombre grande, gigante en la historia, este primer presidente de izquierda electo por votación popular en Chile, que gobierna con el apoyo de los trabajadores, que gobierna con este apoyo real de los sectores populares. La identidad de los sectores obreros fue fundamental, y esta gran alianza que se realiza entre todos los partidos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Movimiento de Acción Unitaria, la izquierda cristiana, sin duda es una invitación también para que las distintas organizaciones políticas que anhelamos procesos progresistas en nuestros países, miremos esto como una gran lección de unidad, una lección de unidad que hoy la necesitamos. Allende fue uno de los socialistas que creía en el marxismo y creía en el gobierno sin necesidad de pasar por acciones violentas que permitan que el socialismo sea este eje fundamental de conducción del Estado.
Y cuando hablamos de Allende, hace 50 años hablamos de un hombre visionario que planteó tesis sin duda revolucionarias. El hecho de la estatización de los sectores de la economía, el paso tan grande en la estatización del cobre, incluso de la banca que empieza a hablarlo, y sin duda son estas la suma de las razones por las cuales hacen que los sectores internos oligárquicos, mesocráticos, pero además externos a Chile, actúen de forma virulenta. Yo me preguntaba, ¿por qué tanto temor a un hombre? ¿Por qué tanto miedo a un hombre? Incluso antes de que Allende se posesione, recibió ya una enorme arremetida. Y sin duda, porque Allende expresaba esta nueva forma de conducción del Estado. Y el golpe que se da el 11 de septiembre, sin duda es un golpe que marca dos hitos en América Latina. Marca dos hitos en América Latina que yo quisiera hoy traerlos a colación. El primero es la imposición del neoliberalismo. Incluso hay muchos sectores y en la academia se discute que el neoliberalismo inicia y arranca en Chile, con el famoso grupo de Chicago. Y este neoliberalismo se impone a sangre y fuego. Es así que esta dictadura militar tan violenta, tan virulenta, que se la sigue colocando en los anales de la historia como uno de los procesos más brutales en los cuales se sometió a un gobierno democrático y se sometió sobre todo a un pueblo a sangre y fuego. Pero la segunda consecuencia de esta dictadura en Chile, señalaba hace un momento la irrupción del neoliberalismo en América y en el mundo, y segundo, el fortalecimiento de los procesos autoritarios que ya se vivían en América Latina y la emergencia de nuevos procesos autoritarios. Y aquí yo hago un paréntesis y quiero señalar, y con esto cierro la historia para colocarnos en el presente, lo que implicó el Plan Cóndor en América Latina. Esta acción concertada de los procesos autoritarios en América bajo la conducción de la CIA para arremeter a sangre y fuego a los procesos progresistas en América Latina. Eso fue el Plan Cóndor. Y aquí dejo estas pinceladas de la historia para enlazar al presente, para enlazar a lo que estamos viviendo ahora. Nosotros hemos llamado a la judicialización de la política y al lawfare como este nuevo Plan Cóndor. Este nuevo Plan Cóndor que ahora no desaparece físicamente a sus opositores, pero en esencia busca lo mismo. Busca acabar con los contradictores, busca acabar con quienes representan ideas progresistas y procesos ideológicos y políticos que buscan generar redistribución de la riqueza en los sectores más populares. Y este nuevo Plan Cóndor busca, a propósito de la utilización de la justicia, de los aparatos del Estado, perseguir y proscribir a quienes piensan diferente. Busca acabar con su legado histórico, con su legado ideológico, con su legado político. Por eso nosotros hoy hablamos de este nuevo Plan Cóndor que además, desde la eliminación de los contradictores políticos, busca lo mismo que se buscó con la dictadura de Chile, que es colocar un modelo neoliberal, un modelo que busca, sin duda, desplazar a los grandes sectores, a los sectores mayoritarios en beneficio de pocas élites. Eso es lo que está en discusión. Por eso, al inicio de esta intervención me parecía tan vigente poder conversar y poder discutir sobre el legado de Allende, porque 47 años después estamos enfrentando las mismas amenazas que enfrentó Allende el momento que ingresó a la Casa de la Moneda, vestido de tanta humanidad, vestido de tanto pueblo, vestido de las clases trabajadoras. Yo les decía hace unos minutos, ¿por qué tanto miedo a un hombre? Y ahora me hago la misma pregunta. Celso ya lo decía hace un momento. ¿Por qué tanto temor a Lula? ¿Por qué tanto temor a Evo? ¿Por qué tanto temor a Rafael? Porque sin duda, con Evo llegaron al Palacio Quemado nuestros pueblos indígenas, históricos, marginados. ¿Por qué tanto temor? Porque con Lula, en plan alto,
entraron los miles de marginados que pudieron tener esperanza, que pudieron tener futuro. ¿Por qué tanto temor a Rafael? Porque sin duda con Rafael en Carondelet entraban los sectores más desposeídos de nuestra patria. Esta reflexión nos debe permitir a nosotros saber cuáles son los riesgos inminentes que enfrentamos, pero también asumir con mucha valentía los nuevos retos. Y creo que la pandemia nos permite también evidenciar y desnudar lo que ha significado los modelos capitalistas y los modelos neoliberales. Lo que nos dejan más pobreza, nos dejan más exclusión, nos dejan más hambre, nos dejan miles y miles de muertos en América Latina, porque sin duda se priorizó el capital por sobre la obligación que debieron tener nuestros gobiernos de cuidar la vida y la salud de nuestros pueblos. La pandemia hace que se desnude el modelo neoliberal y el capitalismo como tal. Y eso sin duda es un punto de inflexión que nos debe permitir a nosotros, desde los sectores de izquierda y los sectores progresistas, también enfrentar con mayor fuerza, pero también con mayor radicalidad, nuestras tesis del progresismo. Nuestras tesis que coloquen al ser humano como el eje central y el eje fundamental de la construcción de esta nueva normalidad, de estas nuevas sociedades. No queremos hablar de la nueva normalidad, de lo que estamos cuestionando y dejando, sistemas públicos entregados al sector privado, sistemas públicos que no han tenido la capacidad de responder a la pandemia, sistemas educativos que frente a la pandemia están dejando por fuera del sistema educativo a miles de ciudadanos, a miles de jóvenes, a miles de niños. No queremos esa nueva normalidad. Y por ende, la luz que irradia en este momento, procesos como el de México, procesos como el de Argentina, procesos como el de España, nos llenan de fuerza, nos llenan de valentía y nos llenan sobre todo de este espíritu de saber que la lucha está por hacerse. La lucha continúa y por eso desde Ecuador nuestro abrazo solidario al pueblo de Chile y a los pueblos de América Latina que seguimos construyendo y seguimos escribiendo nuestra historia. Es fundamental que en Chile se logre el éxito del referéndum, cambiar después de 50 años esa constitución que ha cobijado y ha fortalecido un modelo neoliberal, se vuelve una urgencia. Lograr un triunfo inminente en Bolivia para terminar con esa dictadura militar. Nosotros no podemos reconocer un gobierno de transición. Sin duda, el pueblo boliviano también en los meses de diciembre fue arremetido a sangre y fuego. Hoy necesitamos recuperar la democracia en Bolivia y sin duda también anhelamos que en el Ecuador podamos llevar en febrero del próximo año este proceso de elecciones que sin duda nutre nuestra democracia. Yo finalizo señalando algo. Hoy más que nunca, frente a este autoritarismo que se viste, que se maquilla, que se disfraza de democracia, este autoritarismo neoliberal, necesitamos más democracia. Y eso es lo que anhelamos los pueblos de América. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paola. Realmente un placer escucharte con este nivel de compromiso y la solidaridad que tú ya conoces de los ciudadanos argentinos y del gobierno argentino con la persecución que ustedes están pasando. Estimado, querido compañero y amigo Jean-Luc Mélenchon, usted que conoce en profundidad el proceso chileno, nos gustaría escuchar una reflexión suya sobre Salvador Allende y sobre su legado. Bien, un gran abrazo a todos para empezar. Y todos y todas, porque ustedes son muy acostumbrados a bien decirlo, todos y todas. El evento del golpe, primero fue un evento personal, porque desde este día empezó un compromiso por mi parte con América Latina y las luchas de América Latina. Y esto no paró nunca en mi vida y llevaba todos los problemas, las preguntas del momento chileno y del golpe. ¿Se entiende bien? Sí, muy bien. Bien. Sí. Perfectamente, Para Salud. mí,
No sé cuántos años pasé después del golpe, muy joven, pero muy comprometido con ellos. Y al inicio, para nosotros todos, la pregunta era si vale la pena el proceso democrático si se acaba con un golpe y la incapacidad a dar respuesta a un golpe. Entonces, pareció muy natural ayudar a lo que empezaron una lucha armada. Por mi parte, ayudé de todas mis fuerzas a los compañeros del MIR chileno, que con valentía, coraje y abnegación se confrontaron a la dictadura. Hasta que vemos todos que esto tampoco no era una vía exitosa. Y al contrario, murieron tantos compañeros y compañeras de tan alto nivel espiritual, filosófico, que de siempre faltaron y hoy día faltan también. Entonces, tenemos que reflexionar de nuevo y tener en cuenta a cada momento lo que pasó en Chile. No solamente por el hecho histórico, y verdaderamente eso fue muy bien presentado, es que con el golpe empieza el reino del neoliberalismo, porque fue Chile el laboratorio. Y también Chile fue el laboratorio de una manera del imperio y de la derecha mundial de trabajar juntas en planes organizados de manera racional, de manera metódica, como fue el Plan Cóndor y después tantos otros. Eso bueno, ahora lo formulamos y lo vivimos en un cuadro totalmente nuevo, pero con la misma fuerza. La Tierra entierra el planeta. Es conociendo una ola de revolución ciudadanas, que sea Libán, que sea Sudán, que sea Algeria, que sea Mali, el Mali hoy día, son revolución ciudadana con una forma nueva que hemos conocido por primera vez en América Latina, pero hoy día se vive de mismo. Es decir, primero el fracaso de las élites, del sistema, de los servicios públicos, hasta que el pueblo, sin ideología, cualquier ideología, sino la reivindicación de poder vivir, es decir, tener agua al grifo, tener luz a la casa, tener educación. Y esto lo piden frente a un sistema que no es capaz de cumplir estos sueños, porque agua, energía, hoy día es un sueño para muchos, que lo tenía antes. Antes en Beirut había agua todo el día, había electricidad todo el día y hoy día no. Y las clases medias viven una descalificación total, una vergüenza y, ¿cómo decir? Que no saben por dónde vamos a salir de esto. Entonces, los procesos de revolución ciudadana que conocemos en el mundo entero, tenemos que estudiarlos porque en los años 70 y 10 se construían un leadership con los partidos políticos. Los partidos contenían la memoria, los partidos contenían la capacidad de formar a dirigentes. Hoy día esto no existe en todos estos países. La consigna argentina pasó en el mundo entero, que se vayan todos. Y en Libán ellos precisan, todo es decir todos. Lo gritan así, todo es todos, para decir que todas las formas de organización política que han conocido hasta este día, de esto no quieren ver más. Entonces, la respuesta y la propuesta democrática no es tan fácil hoy día. Pero no tenemos otra manera de construir el futuro. ¿Por qué?
Y tenemos un problema de crisis de civilización. Las élites en el mundo entero hacen lo que en francés llamamos secesión. Se van por su parte, viven entre ellos, viven fuera del mundo real de los otros. Y esto lo hacen en un momento terrible en cual el tiempo está acelerándose en dirección de una crisis global con el cambio climático, con la falta de agua, etcétera, etcétera. Y entonces, confrontados todos en la tierra en tierra al mismo desafío, somos buscando por dónde pasar. Y no podemos salir de esta crisis sino con una fuerza colectiva más grande que antes. Pero el neoliberalismo educó los pueblos al contrario, cada uno por su. Entonces es muy difícil. Entonces tenemos que decir en primero que la única vía que tenemos es la que nos enseñó Salvador Allende, es siempre firme con la democracia. No podemos pasar por otro lado. Es muy difícil para nosotros porque los otros, los oponentes, la derecha, ellos cuando no tienen mayoría golpean. Lawfare hoy día, antes nos mataban y son capaces mañana matarnos de nuevo, si eso lo necesitan. Lo que está pasando en América Latina, para mí, observador desde Europa, ha sido siempre fundamental. América Latina es un espejo, pero en donde no, la Europa no está mirándose. Es que la Europa debe sacar lo que enseña América Latina. El lawfare en tantos países no es una cosa extraordinaria. Es un plan que sea Bolivia, Ecuador, Lula, tantos casos. Eso es la salida que han inventado. Y yo quiero decirle a ustedes, lo que somos viviendo en Europa es terrible. Un día un argentino me di la cosa siguiente. Por favor, compañero Melenchón, y había conmigo 2 italianos. Del socialismo en América Latina nosotros vamos a ocuparnos muy bien. Pero ustedes, dime cómo ustedes van a salir de esta crisis sin que haya de nuevo una guerra mundial, porque cada vez la guerra mundial ustedes las provocan y después ustedes vienen a buscar a nosotros para que vos apoye a esto en la lucha. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esta ola que conocemos en la Europa entera, que es una ola de ultraderecha? Compañeros, las fuerzas de izquierda son muy pequeñas en Europa. Los compañeros españoles, bien. ¿Y después qué? ¿Dónde? Nos quedamos nosotros franceses un poco. En Italia, de izquierda no queda. En Alemania, muy pequeña. En Polonia, no hay. En Bélgica, buscándose. Vivimos un momento de fracaso. Es por esto que nos miramos y yo digo, hay que bien estudiar y comprender. La fuerza que da Allende es la fuerza del sacrificio último, pero nunca dejar al tema de la democracia a sus métodos, a sus objetivos. Nunca. Para cambiar lo que debemos cambiar, tenemos que educar millones de gente a vivir en solidaridad, a aprender los actos y las necesidades de la solidaridad frente al cambio climático. Para que tengáis todos agua o electricidad, tenemos que tener servicios públicos. Hoy día, y acabo con esto, nuestro plan, nuestro programa no es tan ideológico que fue en el pasado, en cual nosotros explicamos cuál mundo queremos construir con mejor futuro, teniendo el tiempo. Hoy día no tenemos el tiempo frente al cambio climático. Y nuestras respuestas colectivistas son la respuesta para sobrevivir, no solamente para imaginar
un mundo diferente. Entonces yo creo que el concreto y el sueño hoy día van los dos del mismo paso y tenemos que traerlo con nosotros. Bien, os dejo con esto. Yo fui el primero a construir un modesto, humilde monumento en mi ciudad como electo local a la memoria de Salvador Allende. Fíjense ustedes que mi victoria la más grande es que hoy día hasta la derecha viene cada año el 11 de septiembre para decir que el mejor para la humanidad es la democracia y el sacrificio de Salvador Allende da testigo. Abrazo a todos y todas. Bien, muchas gracias, Jean-Luc Mélenchon. Yo me toca presentar a Pablo, ¿ah? Agradecerle su presencia y presentar a Pablo es difícil porque yo quisiera decir que aparte de ser chileno y que somos también hermano y compañero, también chileno, él es un luchador internacionalista y es un médico comprometido y en ese sentido hago la comparación con su abuelo, que yo supe, tú lo dirás Pablo, yo supe que estás trabajando en un barrio muy popular y que llegaste a Chile para servir en la causa de las movilizaciones desde el 18 de octubre. Y se te ha visto en las calles, se te ha visto en las manifestaciones y se te ha visto en la Plaza de la Unidad con un casco blanco, salvando vidas, salvando lo que se pueda salvar, manos, ojos, brazos, de toda esta agresión brutal que ha habido durante todo este periodo y que el pueblo chileno sigue pasándolo. Entonces, para nosotros es un honor tenerte, para nosotros es un honor no solamente saber que estás en primera línea, pero saber de que Allende está presente y está presente y hoy día con nosotros está a través de su nieto. Así que un gran cariño y la palabra es para ti, para escucharte con mucha atención. ¿Aló? A ver. Te escuchamos, Pablo. Ya. ¿Se escucha? ¿Se ve? Ok. Te escuchamos y te vemos. Ya. Bueno, muchas gracias, Cristian, por tan gran introducción. Y bueno, a todas y todos los presentes ahora ahí en este panel, grandes personalidades de mucho respeto. Y así que muy agradecido también por esta invitación. Bueno, empezar tal vez un poco con las palabras que decía Jean-Luc Mélenchon sobre el tema de la democracia. Y también lo que decía Paola, ¿por qué tanto miedo, por qué tanto temor a la figura de Allende? ¿Por qué incluso en ese momento despertó esa furia, ¿no? de parte del entonces gobierno norteamericano? Si bien en América Latina estaban plagándose las dictaduras y era muy difícil acceder al socialismo o a la transformación o a la superación del capitalismo por vía democrática, también en Europa en ese momento, bueno, estaban en auge muchos movimientos y partidos, incluso partidos comunistas, socialistas, que en algunos tenían opción de poder, si bien estaban fuera del área, incluso con cierto distanciamiento del bloque soviético, sí representaban pues, una opción de poder en ese momento y veían en la experiencia de la Unidad Popular pues una especie de ejemplo a seguir en ese sentido. Creo que por eso pues tanto temor y algo que también se ve en este último siglo, como pues en América Latina, justamente pues años después, las experiencias de todos estos gobiernos de izquierda, progresistas, han accedido al poder también bajo las urnas, digamos, bajo una institucionalidad, hay que decirlo, burguesa, que tiene grandes limitaciones,
pero que se accede ahí intentando ensanchar los límites democráticos que impone esta institucionalidad burguesa. Y bueno, todos estos procesos que hemos visto en América Latina, y muchos de los cuales pues han sido derrocados de una u otra forma, como ya se ha dicho acá. Sabemos que el 2009 en Honduras, con Zelaya, después vino Paraguay con Lugo, después en Brasil, con Dilma, Ecuador, Bolivia, en fin. No menos ataques ha recibido desde el principio Venezuela, Nicaragua, en fin. Pero bueno, creo que exactamente, justamente es el miedo a la democracia, que puede ser, cuando se amplía y se aplica de verdad, pues es un gran peligro para los intereses de las oligarquías, digamos, porque la democracia expande, digamos, y hace público todo lo que tenga que ser, digamos. Entonces, bueno, dicho eso, quería también comentar un poco del contexto chileno en este momento, en el cual se cumplen estos 50 años de la elección de Allende y de la Unidad Popular, y que creo que tiene un gran significado, digamos, hay una especie de hilo histórico, relato histórico que se ha dado con estos 50 años en relación al levantamiento o la rebelión popular que comenzó el año pasado aquí en Chile, a partir del 18 de octubre. Esta ha sido una rebelión popular ante el modelo neoliberal, sin duda. O sea, es lo que está en telejuicio justamente en la Constitución de Pinochet, que le da toda esa estructura a este modelo neoliberal, tal vez uno de los más extremos del mundo, y que, bueno, coincide con los 50 años de la Unidad Popular en tiempo histórico, y creo que es significativo porque marca, creo yo, el principio del fin de este modelo neoliberal. Sin duda ya es el fin de la Constitución de Pinochet. Tenemos a puertas, aquí en el 25 de octubre, un proceso constituyente bastante limitado y maniatado por el status quo, pero sin duda sigue siendo un hito y una oportunidad de, bueno, desechar la Constitución neoliberal de Pinochet y construir una nueva. A partir del 25 de octubre. Entonces creo que hay fechas claves ahí, ¿no? Los 50 años de la elección de la Unidad Popular, el 4 de septiembre del 70, después, bueno, el golpe de Estado, donde instauran a sangre y fuego de forma brutal el neoliberalismo. Después viene, 40 años después, esta rebelión popular del 18 de octubre del año pasado, que puso en jaque, digamos, antes de esa rebelión popular era impensable, nadie debatía el término de la Constitución de Pinochet y muchas otras cosas. Y bueno, que eso ha dado paso a este proceso, este plebiscito, en el cual pues se va a sustituir la antigua Constitución, pero bueno, hay mucho por hacer todavía porque no está abierto totalmente democráticamente la participación para realmente elaborar, diseñar esta nueva constitución, porque no es una asamblea constituyente, hay que decirlo, no es una asamblea constituyente popular como está hasta el momento trazado por un acuerdo en las cúpulas, pero que, bueno, está la oportunidad de sí ir esforzando a través de todo ese poder que es popular, o todo ese poder que se desarrolló, la irrupción del pueblo en la calle. Esa es la misión o la tarea por hacer para que realmente eso se convierta en una asamblea constituyente, o que en esa nueva constitución se exija que estén principalmente plasmadas pues las transformaciones que necesita y requiere Chile, y que están, bueno, bastante bien delimitadas, bastante bien alineadas, o sea, definidas, las demandas son claras, y que se engloban todos en el tema de esta nueva constitución. Así que, bueno, pues este año, claro, es clave en eso, y la figura Allende pues sigue siendo muy presente. Hace poco hice una encuesta, ¿cuál es el mejor presidente de la historia de Chile? Y salió lejos Salvador Allende, como el mejor presidente de Chile a 50 años después. Una encuesta que la hace además una encuestadora de derecha, no es ninguna. Salían los peores de la historia, Pinochet y Piñera, con 1%. Para que dimensionemos cómo la figura de Allende sigue muy presente, muy respetada, y no solo en Chile, en el mundo entero. Hay cientos de calles, plazas, escuelas que llevan su nombre. Y es por eso mismo, porque instauró un camino nuevo
inexplorado hasta ese momento, de poder transformar radicalmente una sociedad capitalista, ampliando los límites de la democracia cada vez más para, bueno, instaurar en ese tiempo lo que se hablaba era socialismo. Ahora tal vez no tanto, pero igual es hasta ahora la opción más estructurada, bueno, la contraparte al menos al neoliberalismo, al capitalismo, ¿no? Entonces, toda esa vía que él instauró, pues sigue siendo muy pertinente por lo que hemos hablado aquí justamente, y vemos cómo los problemas que enfrentó la Unión Popular en gran medida han seguido pasando, digamos que la guerra económica hacia los países como Venezuela, como Cuba, es igual de brutal como lo fue con Chile, digamos, ¿no? O cuando no logran derrocar por esas vías, pues están los golpes de Estado, como es el caso recientemente de Bolivia, donde hubo un componente armado pues también muy importante. Entonces, decir que también es importante el debate sobre justamente de que esta vía nos instaura en el poder político, pero no en el poder total, donde el poder económico que está detrás va a conspirar, el poder militar también, digamos, de la Fuerza Armada. Ahorita en Chile vimos cómo a partir de octubre pasado el modelo o el status quo o el gobierno de Piñera respondió de una forma brutal, tan brutal como instauró el neoliberalismo. Digamos, respondió con un terrorismo de Estado hacia estas grandes movilizaciones. Las primeras semanas militares en la calle, toque de queda, bueno, violaciones masivas de los derechos humanos por parte de Carabineros de Chile y del Ejército de Chile, tratando tal vez de justamente asustar nuevamente al pueblo y para que no siguiera protestando o no siguiera ahí, pero creo que la juventud ahí no tuvo un papel fundamental en seguir la lucha digamos, con bastante valentía, y no pudieron acallar o apagar o aplastar ese gran movimiento que salió con esa fuerza las primeras semanas de octubre, y se vieron en la obligación de abrir este proceso constituyente. O sea, cuestionar la constitución de Pinochet y llamar a un plebiscito para una nueva constitución. Algo que obviamente a la derecha no le gustó nada, y eso era algo impensable 2 meses atrás de esta situación. Creo que pues también aquí en Chile con esto del estallido mostró, y con la pandemia aún mucho más, el fracaso de lo que ha sido el modelo neoliberal en términos sociales. O sea, cuando empezó la pandemia, Chile, bueno, se hablaba de Chile, el modelo chileno, con exitismo, en fin, pero bueno, nos ha demostrado que gran parte importante de la fuerza de trabajo es informal, entonces que no tiene seguridad social, que no tienen que viven del día a día en el fondo. Y por eso el gobierno pues no puede incluso responder, no hay una capacidad para responder a las necesidades que para enfrentar la pandemia. Y así ha pasado en casi todos los países con una derecha más extrema, más neoliberalizados. La pandemia ha pegado mucho más fuerte en términos de mortalidad. En cambio, vemos que los países, hablando en términos bastante generales, salvo excepciones, pero los países que tienen un Estado más poderoso, más amplio, donde hay un Estado pues, más de bienestar, en fin, han podido enfrentar la pandemia mucho mejor, con mucho menor costo humano. O sea, el caso de Cuba, el caso incluso de Venezuela, teniendo todas estas dificultades, la tasa de mortalidad por COVID es ínfimamente menor por la capacidad que hay de gestión, ¿no? del Estado. Igualmente en Europa, en los países creo que menos neoliberalizados en ese sentido, han tenido mayor éxito, ¿no? Hablando, no sé, de Alemania, Noruega, en los países nórdicos, excepto Suecia, que, bueno, toma otro tipo de medidas. Pero como decía Paola, la pandemia ha puesto al desnudo el neoliberalismo, todas sus debilidades, toda su
falta de capacidad de enfrentar una crisis económica, social, sanitaria, ambiental, y pues nos acelera un poco más digamos, la necesidad de plantear cuál va a ser el post-neoliberalismo tal vez en muchos de nuestros países. Que en Chile justamente creo que es lo que se va a empezar a discutir, cuál es el nuevo país. Decir también que, por ejemplo, con todo esto, en Chile la derecha ha tenido un fracaso ideológico tremendo. O sea, ahora es muy reducida la derecha que defiende los ideales de la derecha, o sus propios ideales. Gran parte de la derecha o de los políticos de derecha, incluso su principal candidato presidencial, ahora se define socialdemócrata. Dice que, bueno, ya la constitución de Pinochet ya cumplió su ciclo, ya tiene mucha debilidad y se ponen, está dividida la derecha en los que quieren una nueva constitución y los que no. Pero tan es así la derrota como ideológica que ha tenido la derecha aquí, al menos, es tremendo. Pero sí les queda su componente militar. O sea, desde que empezó el estallido, la rebelión popular y pasando por la pandemia, el gobierno se ha encargado de bueno, fortalecer los servicios de inteligencia, comprar muchos materiales para Carabineros de Chile, para la represión, leyes también mucho más autoritarias, porque seguramente pues, ven arriesgadas sus privilegios dentro del neoliberalismo. Entonces, esa disputa es algo ahí que se va a dar, pero ideológicamente han perdido. Cuando hasta hace un par de años Chile, el sentido común del chileno era también ese, un sentido más neoliberalizado. Recuerdo cuando Piñera decía nada es gratis. Hace unos años atrás, hasta las movilizaciones estudiantiles, era un sentido común que la educación era un bien de consumo y que había que pagarla. Digamos, los estudiantes movilizados instalaron en el sentido común que no, ¿por qué? ¿Cómo que va a ser la educación un lucro? Y de ahí empezó un poco más a abrirse todo el sentido común sobre la no mercantilización, el rechazo a la mercantilización de los derechos. Hemos perdido contacto con Pablo, que me parece está vinculado sociales. a su... Ah, ahí está. Bueno, finalizar un poco con eso y agradecer mucho la invitación y a todos, todas y todos los invitados. Por recordar lo que ha significado sigue siendo muy vigente, y como les decía, en Chile aún sigue siendo considerado el mejor presidente de la historia, para que veamos. Y en Chile también se está abriendo una posibilidad de alianzas para un gobierno de izquierda en el 2021, que son las elecciones presidenciales. Hay mucho que trabajar por ahí, pero el ejemplo de unidad que dio Salvador Allende y la unidad popular, digamos, es un ejemplo a seguir para que se logre justamente un programa de gobierno único de la izquierda para superar el modelo neoliberal, para democratizar el país, bajo una candidatura única que pueda ser electa en unas primarias, ¿no? Pero si seguimos divididos, la derecha nunca manda candidatos divididos, siempre van alineaditos. La izquierda tenemos ese problema de juntarnos muchas veces, pero si se lograra eso, incluso habría posibilidad, y se habla ya aquí en Chile de eso, de un gobierno de izquierda bien de los buenos, pues no esta izquierda, pseudo izquierda que ha gobernado Chile durante tantos años, esa centro izquierda que en la práctica manejan un modelo de derecha, o en la práctica son de derecha o neoliberales. Entonces, un gusto de verdad, muchas gracias, la verdad que ha sido muy bonito, muy gratificante y muy enriquecedor. Todos estos homenajes que se han hecho, análisis, seminarios, artículos que se han escrito respecto de la Unidad Popular, y no en el sentido siempre nostálgico para nada, sino su actualidad, su importancia en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues eso, muchas gracias.
Tal vez tenga que retirarme en unos minutos del foro, porque bueno, hoy es 11 de septiembre, hay manifestaciones en la calle y bueno, pues hay que ir también para allá, pues, apoyar la causa, hacer masa, como quien dice. Saludos. Gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Pablo, por tu compromiso, por tu relato, por tu condición y sobre todo por tu vocación de poner el legado de Salvador Allende en tiempo presente y trabajar para que no sea solo un recuerdo, sino que pueda volver a ser una realidad. Si está por ahí la compañera Donají Alba, del Movimiento de Regeneración Nacional Mexicano, que felizmente atraviesa una muy linda etapa con el desafío de gobernar los estados federales mexicanos después de tantos años de neoliberalismo. Si estás por ahí, Donají, te escuchamos con mucho gusto. Sí, aquí estoy. Un saludo para todos. Es gratificante que en medio de esta pandemia podemos encontrarnos ustedes en todos lados del mundo. Yo en medio de una carretera en Michoacán, recorriendo el país para hablar con compañeros de Morena y hablando con ustedes. Bueno, yo quisiera decir algunas cosas. Además, primero de agradecerles a todos ustedes, decirles mi reflexión no parte del sentimentalismo que podría apologizar un golpe de Estado perpetrado en aquellos tiempos. No, mi objetivo es precisamente hacer la reflexión de lo que Salvador Allende ha logrado trascender en la cultura y el quehacer político en esta región. Él nació en Chile, pero su liderazgo e inteligencia interpersonal cruzó fronteras y rebasó épocas. La pregunta aquí es, ¿de qué sirve rememorar a un hombre y su trágico destino si no nombramos la trascendencia que ha dejado en nuestra huella y en la huella de las izquierdas contemporáneas internacionales? El compañero Salvador, cuyo final permitió la introspección de las democracias latinoamericanas contemporáneas, no debe hacernos pensar en lo funesto que puede ser el final de la izquierda, sino más bien en la libertad que a través de los derechos más progresistas hemos podido lograr y también nos hace pensar en lo que nos pueden arrebatar. Cierto fue que sus políticas, su interés y su vocación contravenían los privilegios de unos cuantos, pero también es cierto que aquello que desembocó en un golpe de Estado rompió aquel techo de cristal de una izquierda joven, esa que estuvo siempre supeditada a la mezquindad de unos cuantos y a su indiferencia y el desinterés por la lucha colectiva. El pueblo chileno sufrió la institucionalización de la violencia que en estos tiempos se ha convertido en la base de los discursos de varios referentes políticos alrededor del mundo. Y sin duda, su único fin es distorsionar la democracia bajo consignas que apuestan por defender el capital material al capital humano, abonando una sociedad de riesgo más rapaz y evidente. Salvador Allende fue muchas cosas y su legado internacional es invaluable como la dignidad misma de todas las víctimas que la dictadura trajo consigo. Salvador fue muchas cosas porque siempre sirvió con dignidad y humildad ante el pueblo chileno. Él fue la alerta roja de nuestra cercanía con los intereses imperialistas. Él es el claro ejemplo de que las transformaciones generan incomodidades y molestias a los grupos conservadores. Salvador Allende se convirtió en el rostro de la resistencia y en la necesidad de América Latina. Un día como hoy, 11 de septiembre, tenemos que celebrar que el alma del libertador sigue intacta y condenamos el sufrimiento de un pueblo. Salvador Allende nos hace recordar la facilidad con la que un proyecto político puede desembocar en una catástrofe regional. La caída de Allende no solo fue la caída de un proyecto de nación, sino el fatal ataque a los procesos democráticos y a las acciones de autodeterminación de los pueblos de nuestra región. Salvador fue la perseverancia y el amor al pueblo. Salvador es el rostro de la democracia que nos ha encaminado a una lucha en contra de las políticas contrarias a los deseos del pueblo. Salvador nos hace el honor a su nombre en tiempos donde la voluntad popular debe prevalecer por sobre las oligarquías y los deseos materiales, sobre los engaños y la corrupción de las conciencias. Salvador prevalece en América Latina a pesar de su trágica pérdida.
Su ausencia se convirtió en nuestra resistencia para toda Latinoamérica, para México en esta época de búsqueda de una nueva transformación. Es muy importante recordarlo. Andrés Manuel López Obrador en varias ocasiones lo ha mencionado y recordamos pues toda su lucha para todos los pueblos latinoamericanos. Mi participación será cortita, estoy en medio de un camino largo, pero con mucho cariño para todos en Francia, en España, en Bolivia. A todos les mando un abrazo y muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí. Bye. Que tengas un lindo viaje. Yo sé que vas camino al aeropuerto. Sí, vamos camino al aeropuerto. Y que tengas mucho éxito en tu campaña, ¿ah? En tu campaña, sí, que llevas adelante con mucha fuerza y ahínco, ¿ah? Estamos contigo y saludamos tu presencia hoy día junto a nosotros. Muchas gracias, Donatzi. Muchas gracias. Me toca presentar a mi querido amigo, presidente del Parlamento del Mercosur, del Frente para la Victoria, del Frente de Todo, querido Óscar. Óscar, tenemos muchos encuentros internacionales en lugares clave. La última vez que nos vimos fue en Chile. Salimos llenos de lacrimógenas, corriendo en esas calles junto al juez Garzón. Ahí estaba Óscar Laborde, no tirando piedras, soy testigo, sino más bien recibiendo esas lacrimógenas de impotencia que lanzaba la policía, pero junto a Marcelo estaban ahí demostrando la solidaridad. Yo conozco a Óscar en todos los actos de solidaridad internacional presente, y lo escucho diariamente a partir de su programa exitoso de radio, donde nos está siempre esclareciendo con la realidad política internacional. Así que no podías estar ausente tú, y en tanto presidente del Parlasur, pero en tanto un gran luchador internacionalista, como siempre yo he pensado que lo eres para mí. Gracias, Óscar, por estar junto con nosotros hoy día. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la introducción y felicitaciones y agradecimiento a Cristian y a Marcelo por esta propuesta de homenajear y recordar a Salvador Allende, y como se dio acá, hacerlo por su ejemplo, pero fundamentalmente por su legado, ¿no? A él le gustaría que hagamos una lectura política de aquel acontecimiento que ahora se acerca a los 50 años, imprescindible, ¿no? Un dirigente político como él, un animal político, decimos acá, un luchador de toda la vida. No le gustaría ninguna cosa nostálgica, sino una interpretación. Para mí es un honor estar con todos y con cada uno de los invitados, y en nombre de su nieto, Pablo Sepúlveda Allende, Pablo, los saludo a cada uno. La vigencia del pensamiento y de la acción de Salvador Allende se demuestra en lo que está sucediendo en estas horas, en estas semanas, ¿no? Es increíble la cantidad de acontecimientos que se están dando para recordarlo, para reinterpretarlo, para continuar su legado. Es extraordinario que luego, después de tanto tiempo, cambiando de siglo, habiendo caído la Unión Soviética, habiendo cambiado el mundo, se recuerde y se trate de profundizar qué queda de aquel legado, ¿no? Me parece que eso solo ya demuestra la vigencia de su pensamiento. Para los que comenzamos a militar en los 70, Salvador Allende y la Unidad Popular, fueron dos marcas, ¿no? Marcas muy fuertes. Y nos hizo tener ese compromiso de militar toda la vida, ¿no? De saber, de tener esa convicción. Bueno, por supuesto, a esa edad uno tenía el sueño de que la historia compartía con su tiempo, ¿no? Parecía que la historia se iba a consumar en un gran logro en la edad de uno. Pero lo que siempre quedó muy claro es ese compromiso de militar toda la vida. Y me parece de trabajar para siempre entonces con él como ejemplo por las causas populares y contra las injusticias, que es lo que seguimos haciendo todos y cada uno acá. Y como decimos en Argentina, en las buenas y en las malas, porque de eso se trata la lucha. De eso se trata la lucha.
Yo creo que lo que queda es lo principal que yo rescato del pensamiento de él es esta idea de buscar en cada país el camino más adecuado. Eso a mí lo que me queda, ¿no? Y saber que estamos en una región, porque tenemos que ver la similitud, y acá se describía de lo sucedido en su lucha, en su presidencia y en su muerte. Y tenemos que ver las similitudes. Entonces, es la historia de América Latina. ¿Qué es la historia de América Latina sino la lucha de sus pueblos por su liberación? ¿No? Digamos, esta es nuestra historia. Y en esa historia siempre vemos, y las similitudes, las élites en sociedad con el imperio de turno contra el pueblo. Y el pueblo luchando. Y yo creo que esa enseñanza de que cada país debe buscar su manera. Si algo tuvo de valioso, me parece, la caída de la Unión Soviética, la defección de la socialdemocracia europea, que nos obliga a buscar el camino en cada país. Somos similares, somos parecidos, tenemos una historia común y un idioma entendible, ahora que lo escuchamos a Celso mucho más. Pero cada uno tiene que buscar su camino. Y los 2000 dejaron eso claramente. Ya no había paradigma que copiar. Por suerte, porque la mirada encandilante de un paradigma hacía que no buscáramos nuestro propio camino. Y los 2000 lo que aportó es que cada uno buscamos nuestro propio camino. Pero claro, el imperio aprendió. El imperio evolucionó, comprendió que eso que se dio en los 2000, que lo tuvo Celso como actor, en el no al ALCA no podía continuarse. Ese momento mágico, único, ese grito de soberanía de no al ALCA, y ellos iban a trabajar para que no se diera. De la misma forma que desgastaron, hicieron caer el gobierno de Salvador Allende, hicieron caer el gobierno del general Perón, hicieron caer diferentes gobiernos populares, no iban a permitir que nosotros construyéramos alegremente un polo en un mundo multipolar. Y allí nos contraatacaron. Y antes, de alguna manera, yo entiendo el recuerdo del Plan Cóndor, pero el imperio sí que adecua sus tácticas a cada momento, compañeros. Se adecua. Y acá se habló mucho del Lawfare, y tuvo sus logros. Sabemos y hemos padecido. Yo quiero agregar que la Argentina tiene un vicepresidente detenido, preso por el Lawfare, ¿no? Un vicepresidente, al igual que Ecuador. Nosotros, y con nuestro gobierno, no hemos logrado todavía solucionarlo. Lo tenemos al compañero Amado Vudú, preso por desafiar los intereses financieros con prisión domiciliaria. Después de haber pasado mucho tiempo preso y no haber podido ver el nacimiento de sus mellizos. Así que todos hemos padecido el lawfare. Pero el lawfare no alcanzó, compañeros. Porque estos no son los 90, ¿eh? El lawfare solo no alcanzó a instalar de manera virtuosa al neoliberalismo como una propuesta electoral. Porque si fuera virtuosa no tendrían que proscribir a Correa, a Lugo y a Zelaya, no tendrían que destituir a Dilma, no tendrían que apresar ni a Amado Vudú ni a Lula, ni tendrían que darle un golpe en Bolivia. Si ellos fueran virtuosos como eran en los 90, no tendrían que hacer todo eso. ¿Y eso por qué? Porque el pueblo está en la lucha. Tenemos una región en disputa. América Latina está en disputa, compañeros. El rasgo principal, en mi modesta opinión, no es el avance en las derechas, que lo es. El rasgo principal es la lucha de nuestros pueblos. Pueblos que, como se dijo, han permitido, han posibilitado en Chile por primera vez pensar en cambiar la Constitución. Entonces, creo que lo que hay que observar ahora, y es mi preocupación, y quiero dejarlo acá porque en los 70 parecía más claro el factor militar, ¿no? El factor militar era muy evidente porque eran golpes militares. Sin embargo, el factor militar está reapareciendo y a mí me preocupa mucho. El lawfare no alcanza, sí, aportó mucho a su causa, la causa de la derecha del imperio, pero no alcanzó a consumar una ola conservadora irreversible. Yo veo que no alcanzó.
porque ganamos en México, porque ganamos en Argentina, porque ellos en Bolivia no pudieron cristalizar el golpe militar. Ellos vinieron no para llamar elecciones donde el MAS va a salir primero, ojalá gane, pero en cualquier caso va a participar y va a ser la fuerza más votada. Ellos cuando destituyen a Evo Morales era para que el MAS desaparezca, y no lo lograron, por la lucha del pueblo boliviano. Y es verdad que hay una proscripción a Correa terrible, lamentable, vergonzosa. Sin embargo, allí está la militancia de Paola y de Rafael y de Jorge Glass y de todo bancando. Y la vamos a pelear. Y en Chile, y en Bolivia, y en Argentina movilizando para bancar a nuestro gobierno, porque en América del Sur, claro, somos una excepción. A nosotros no nos gusta mirarnos como una excepción, a nosotros nos gusta mirarnos como que no estamos solos. Nosotros estamos con los que luchan. Nosotros vamos contra el modelo neoliberal y los que luchan en las calles, esos son los nuestros. No importa que los gobiernos, lamentablemente, y ojalá que podamos revertir, no estén con nosotros. Nosotros queremos estar con los que luchan contra el modelo neoliberal. Esa es nuestra vocación de unidad. Entonces, yo creo que es tiempo de resistencia. Es tiempo de solidaridad con los que luchan. Es tiempo de respaldo a los gobiernos que transitan un camino popular. Es tiempo de la unidad más amplia posible, porque si algo aprendimos, que la unidad debe ser lo más amplia posible. Acá lo decía Pablo. Nosotros en Argentina lo hemos ejercido. Claro, tenemos nuestras dificultades en nuestro gobierno. Ahora, si nos juntamos con los que pensamos lo mismo que nosotros, no ganábamos. Justamente el desafío es juntarse con los que no piensan como nosotros, que también por no pensar como nosotros traen votos que no vendrían con nosotros si no estuviéramos con ellos. Y también para bancar al gobierno. Nosotros en estas horas hemos sufrido un ataque grave. Tuvimos que sacar al presidente a que ponga la cara para desarmar una rebelión policial. Bueno, tuvo resultado. Habían rodeado la residencia de Olivos, la presidencial, con policías armados. Bueno, hubo que jugar la figura del presidente, por suerte se desarmó, pero ¿cuántas veces el presidente va a tener que salir a dar la cara, digamos, por un conflicto que era de una provincia? Así que, digo, y eso es tiempo de resistencia, de solidaridad con los que luchan, de respaldo a los gobiernos populares, es tiempo de unidad, y si nosotros transitamos ese tiempo con la convicción que tenía Salvador Allende, ese va a ser el gran homenaje que le haremos al gran Salvador Allende. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Con tu continuidad en este tipo de situaciones, en este tipo de compromisos, más allá del cargo que circunstancialmente ocupás en tal o cual momento, y en ese sentido un honor que nos puedas acompañar, no solo en el día de hoy, sino en lo que tiene que ver con el acompañamiento de las luchas populares. Ahora, si anda por ahí, le pediríamos unas reflexiones al compañero politólogo, sociólogo y todólogo, Juan Carlos Monedero. Muchísimas gracias, Marcelo. Un placer estar con esta mesa de luchadores y luchadoras, ¿no? Una alegría que esté Paola, bueno, que estéis todos, ¿no? Y creo que es un honor desde esta vieja Europa, ¿no?, poder acompañaros. Hoy hay un regalo, ¿no?, a la memoria de Allende, que es que hoy ha sido sentenciado el responsable del asesinato de los 5 sacerdotes en El Salvador y de las 3 trabajadoras, ¿no?, de 2 trabajadoras y otro trabajador, de Yacuría, y esos curas de la teología de la liberación, ¿no?, que tanto sirvieron, ¿no?, en la transformación del continente. Recordar, sabéis que corazón es cordis, y recordar es pasar 2 veces por el corazón. Entonces, recordar a Allende, bueno, pues es recordar aquello que inflamó tanto los corazones que hoy en las calles, ¿no?, la gente vuelve a gritar y a cantar "El pueblo unido jamás será vencido", ¿no? Que sabéis que la canción esa de Bella Ciao se puso de moda por la serie de La Casa de Papel, ¿no? Entonces alguien recordó que era una canción partisana de la lucha antifascista, y alguien decía en Twitter: no politicéis todo, ¿no? Es decir, como no metáis en política el Bella Ciao, que es una canción de La Casa de Papel, ¿no? Y porque ha habido tal voluntad, ¿no?, de que no recordemos nada, ¿no?, de que todo sea un enorme agujero.
Y no es gratuito, no es gratuito que las transiciones continuistas, tanto la chilena como la española, se hicieran sobre la base del olvido, porque solamente podían sobrevivir, ¿no?, con esa continuidad, con Pinochet de senador vitalicio, ¿no?, o con un rey en España que ahora está en Abu Dhabi, ¿no? Eso solamente era posible con mucho olvido. Y claro, la figura de Allende era una figura a olvidar, ¿no?, a desterrar de la memoria, igual que en España la Segunda República y todo el antifranquismo era algo a desterrar. Creo que es muy hermoso en la convocatoria que habéis hecho, Marcelo y Cristian, recordar tanto el 11 de septiembre, que es un día trágico, es un día con elementos cristianos de martirio, y recordar también el 4 de septiembre, porque la gente que está ahora mismo en la calle en Chile peleando es más de recordar el 4, ¿no?, porque el 4 es más la esperanza, el 4 es más la apertura de la posibilidad. Y el otro día en una charla con Jorge Arrate, él decía, es que los 1000 días del gobierno de la Unidad Popular fueron los 1000 días más hermosos de mi vida, ¿no? Entonces era como muy esperanzador escuchar esas expresiones. Chile, de alguna manera, durante todo este tiempo ha sido el escaparate del modelo neoliberal, ¿no?, defendido por el Fondo Monetario Internacional, igual que durante la Guerra Fría, Berlín, ¿no?, era de alguna manera ese escaparate al cual se cuidaba, ¿no?, para intentar, bueno, pues negar la posibilidad de cualquier alternativa. Y de alguna manera, ya digo, esa explosión, ¿no?, popular en las calles de todo Chile, pues es una expresión de que ese escaparate pues se ha fragmentado, se ha roto. De alguna manera, cuando nosotros recuperamos la democracia, vino el Guernica, finalmente, el Guernica de Picasso, pero se le puso un muro blindado para que el fascismo no atentase contra él, ¿no? Y decía un profesor nuestro que ese muro blindado, de alguna manera, era la metáfora de esa transición, ¿no? Y yo recordaba estos días aquella anécdota que me contaban, ¿no?, de un cura delante de una tienda con una señora mayor, viendo, después de que ya Allende había muerto, viendo en la tienda todo lleno de productos, ¿no?, después de que había habido un intento de desabastecimiento para intentar quitarle legitimidad al gobierno de Allende. Y la señora esa decía, mire padre, ya hay de todo. Y el cura le decía, ya, pero ahora ya no puedes comprarlo, ¿no?, ahora ya no puedes acceder a nada de todo eso. De alguna manera, esas manifestaciones en la calle han roto ese escaparate, ¿no?, igual que creo que de alguna manera el 15M en España en las calles rompió ese muro que impedía realmente acceder al significado profundo de lo que era el Guernica. Yo creo que el gobierno de Allende ha significado en América Latina, pero también en Europa, ha significado lo que la Comuna de París significó a la Revolución Rusa. Es decir, hubo una enseñanza profunda en las fuerzas progresistas en la izquierda de lo que había ocurrido en la Comuna de París, y de la misma manera creo que ocurrió algo similar en Chile. Y recuerdo en una ocasión donde cuando yo estaba colaborando con el presidente Chávez, llevamos a un aló presidente, a Danilo Bartolín, que es esa persona que en la foto emblemática del presidente Allende con el casco y la metralleta está detrás con una pistola, ¿no?, que era uno de sus médicos. Y lo llevamos allí sin avisar al presidente Chávez. Él como que se enfadó porque se puso un poco nervioso. El caso, bueno, yo lo llamaré de que salga del público, ¿no? Entonces se reincorporó al aló presidente el presidente Chávez, salió la foto detrás de él, esa foto emblemática, y dijo, está aquí Danilo, que Danilo salga. Danilo, un hombre grande, ¿no?, corpulento, salió ahí, medio torpe. El presidente bajó de la tarima, le abrazó y estuvieron abrazados durante 2 minutos, con todo el mundo en un silencio absoluto, ¿no? Era de alguna manera el presidente Chávez estaba abrazando, ¿no?, Allende, en diálogo con una frase que él repitió muchas veces: a mí no me va a pasar como al presidente Allende. Es decir, que la enseñanza, ¿no?, de ese golpe infame, ¿no?, de esos militares que traicionaron su juramento, y el primero de ellos, Pinochet, ¿no?, fue una enseñanza, ¿no?, para que el proceso de cambio contra el modelo neoliberal que se puso en marcha desde la victoria del presidente Chávez tuviera esa enseñanza, ¿no?, terrible en el cuerpo de Allende y en el cuerpo de las chilenas y de los chilenos. Decía que los iconos del mayo del 68, y antes se planteaba con el Che Guevara, con Martin Luther King, ¿no?, ahí pertenece también Salvador Allende.
Y es muy fascinante que un joven hoy, en las calles de Valparaíso, ¿no?, o de Santiago, pueda llevar un pin o pueda llevar la imagen del presidente Allende, ¿no? Porque forma parte ya, digo, de esos referentes. En España supimos mucho del proceso de la Unidad Popular porque siempre hemos estado muy cerca. Una persona a las que yo personalmente respeto lo infinito, que es Joan Garcés. Joan Garcés fue un asesor del presidente Allende, al que le dijo el presidente Allende: vete, sálvate tú para que lo puedas contar, ¿no? Y siempre esa enseñanza ha estado muy cerca, ¿no? Porque el presidente Allende, y por eso era tan peligroso, rompió el principal argumento que ha tenido históricamente la derecha contra las fuerzas de cambio, ¿no?, que era la violencia incorporada a los procesos de transformación, ¿no? Es decir, toda esa idea de la dictadura del proletariado, el acceso de la toma por las armas del poder. Y el presidente Allende, con su terno y con su aspecto de dandy, ¿no?, rompía de alguna manera con ese terno militar que justificaba el susto. El gran teórico, ¿no?, de toda no la contrarrevolución, la contrademocracia, ¿no?, desde los años 60, que era Samuel Huntington, planteaba en sus libros que las transiciones nunca podían desbordar el marco institucional existente, ¿no? Y de repente, claro, viene a través de un proceso electoral el desbordamiento del régimen anterior, sin pegar un tiro, respetando las normas, ¿no? Y por tanto eso convertía al presidente Allende en una persona peligrosa. Y además, fijaos, que es una cosa muy hermosa, él seguramente, cuando estaba con esa metralleta en el Palacio de la Moneda, yo lo imagino pensando si iba a disparar contra esos muchachos que habían mandado, ¿no?, a matarle. Y seguramente él decidió no disparar contra esos chilenos, ¿no?, que estaban bueno, mal mandatados, ¿no?, por, ya digo, por militares traidores, y seguramente su último gesto, ¿no?, de dignidad era precisamente preferir, ¿no?, acabar con su vida que no disparar contra jóvenes que seguramente no sabían ni siquiera lo que estaban haciendo cuando le estaban asesinando, ¿no? El año 68 es un año de gran cambio porque está prefigurando lo que va a ocurrir en el año 73. El año 73 es el año de la gran crisis del Yom Kippur, es el año donde se crea la trilateral, es el año donde se sabe el Watergate, es el año donde se sabe que Estados Unidos ha perdido la guerra de Vietnam, y por tanto el ejemplo de Allende era intolerable para un régimen que se sabía golpeado, un régimen capitalista que empezaba su declinar. Después de un nacimiento y 4 siglos de ascenso, empezaba su declinar, ¿no? Entonces el declinar del 29, el declinar del 73, el de ahora, de 2008, agravado por el COVID, pero forma parte de esa misma decadencia. Y por tanto, que hubiera una salida como la que representaba el Chile de Allende era intolerable para el régimen, igual que ha sido intolerable que Venezuela pudiera hacer las cosas de otra manera, porque no les importaba nada de Venezuela, sino que era un ejemplo de que se podía gobernar para las mayorías sin lucha armada, sin violencia, sin seguir el modelo soviético y respetando las leyes y la Constitución. No es gratuito que Margaret Thatcher, ¿no?, que era el gran emblema junto con Ronald Reagan de ese modelo neoliberal, de ese capitalismo financiero, de servicios, ese capitalismo de desregulación, de apertura de fronteras, de desmantelamiento de todas las luchas laborales, no es gratuito que Margaret Thatcher defendiera profundamente a Pinochet cuando estaba encarcelado en Londres, cuando estaba en ese proceso, el juez Garzón intentando que se extraditara. Y le regaló, ¿no?, un plato conmemorando la victoria, ¿no?, de la Armada Invencible contra España, ¿no?, un plato para que se recordara: hemos vencido. Tristemente ahí estaba también Felipe González. Felipe González, un socialdemócrata defendiendo a Pinochet para que no fuera extraditado a España, ¿no? Porque ahí hay una lógica profunda de defensa de lo neoliberal, y la memoria es una garantía para la democracia, igual que la desmemoria es una condición sine qua non del modelo neoliberal. ¿Qué diferencia con el presidente Zapatero de España, que ha asumido, ¿no?, un compromiso con los gobiernos democráticos del continente latinoamericano? Ya decía que la crisis económica en la que estamos ahora mismo, que es una continuación de esas crisis, necesita que la memoria de Allende desaparezca, igual que necesita que cualquier logro del pasado desaparezca, porque con memoria, con la presencia de los que anticiparon nuestra rabia, es imposible que puedan ellos seguir insistiendo
por ejemplo, ahora con el COVID-19, en el desmantelamiento de la sanidad pública, o que pudieran, si hubiera una memoria fresca, profunda en los pueblos, que pudiera hacerse lo que se está haciendo en Ecuador, con Rafael Correa, con Paola, con los compañeros, lo que han hecho en Argentina, lo que se ha hecho en Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Casi termino. Hay un ejemplo claro del presidente Allende de la Unidad Popular. El primero es el internacionalismo. Es un ejemplo absolutamente evidente donde todo el mundo insiste. Él fue el que primero se reunió con China antes de que Nixon visitara y de alguna manera solventara las relaciones norteamericanas con China. Él se reunió con Ho Chi Minh. Es una cosa que me enteraba recientemente y es muy hermoso porque la lucha contra Vietnam, ¿no? Ahora los jóvenes en las calles de Chile están cantando el derecho de vivir en paz, ¿no? Y algunos preguntan, oye, ¿qué significa Chi Minh? ¿No? Porque cuando canta el compañero Ho Chi Minh, luego también dice compañero Ho, pero lo de Chi Minh, la gente joven como que no lo identifica, ¿no? Pero en cambio, en las generaciones anteriores, Vietnam es la lucha antiimperialista, igual que lo era, ¿no? La lucha del pueblo cubano. Y por tanto, ese internacionalismo que le llevó a no extraditar, a gente que continuó una vez que cae el Che Guevara, a no extraditar, ¿no? A guerrilleros que siguieron en Bolivia intentando seguir la senda, ¿no? O la defensa de la memoria del Che Guevara o sus relaciones con Cuba. Ahí tiene mucha razón Paola, porque ahora estamos en un plan Cóndor 2.0, ¿no? Utiliza mucho los medios, las redes sociales, y hay, como decía también el nieto de Allende, hay una connivencia ante la derecha que no tiene la izquierda. ¿Cuánta gente de izquierda ha creído las mentiras del juez Moro, por ejemplo, contra Lula? Hay parte de la izquierda que cree las mentiras. En cambio, la derecha no se equivoca nunca, nunca, ¿no? Funcionan como una rueda dentada al respecto. Entonces, ya digo, el internacionalismo yo lo veo en Salvador Allende y lo veo también como una necesidad de confrontarlo por parte del modelo neoliberal. Uno de los problemas que hay ahora mismo en Argentina, en Chile, en Brasil, en Ecuador, frente al COVID-19 es que ya no existe la UNASUR y que se ha sustituido por la OEA. Igual que en España necesitamos esa Unión Europea todavía marcada de ese contenido social que es el que construye entidades regionales, cuando ustedes... Había un momento en donde cualquier latinoamericano sabía cómo se llamaba el presidente de Brasil, el presidente de Argentina, el presidente de Ecuador, el presidente de Cuba, el presidente de Venezuela, y eso se ha perdido porque el modelo neoliberal necesita que ustedes estén fragmentados, igual que necesitan que en Europa estemos fragmentados, y por tanto esa memoria del internacionalismo es esencial. En segundo lugar, y por eso en las calles de Chile están defendiendo a Allende, es la defensa de la dignidad como un valor que sustituye al consumismo. Ahora mismo que se dice a los jóvenes, consumid, 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 hoy le han regalado un Audi de 80.000 euros al nieto del rey emérito. Y claro, nosotros nos preguntamos, ¿qué ejemplo no da la monarquía en mi país regalándole un coche de 80.000 euros a un niño de 20 años, pagado quizá con dinero sucio, ¿no? En cambio, el mensaje de Allende es un mensaje, no. Lo que nos marca en nuestro lugar en el mundo es la dignidad, no es el consumismo. En tercer lugar, una cosa muy relevante, gobernar como una noticia buena para los pueblos. Frente a ese discurso de que estemos siempre en la oposición, de que estemos en los movimientos sociales, de que no pugnemos para gobernar, el ejemplo de Allende es, las transformaciones las hacemos desde el gobierno, sin olvidar la calle, sin olvidar el esfuerzo. Como decía Don Ají hace un momento, qué importante, ¿no? En el proceso que está ahora mismo Morena, que ese partido-movimiento se consolide, porque es el que realmente te garantiza. Es la vacuna contra cualquier pretensión de militares que casi siempre son cobardes y solamente se levantan cuando tienen manifiesta ventaja y respetan, ya digo, los principios constitucionales, ¿no? Casi siempre los militares que rompen las constituciones casi siempre han sido militares cobardes. Y por tanto esa idea de gobernar es un mandato, porque los pueblos dicen, sirve para algo mi voto, sirve para algo mi esfuerzo, sirve para algo el castigo que he recibido, porque los gobiernos pueden tomar decisiones para cambiar las cosas. Allende nos sirve también para romper los dogmas. Él era marxista, pero no era un marxista ortodoxo, como decía un Ludovico Silva, un filósofo venezolano, decía, si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Pero claro, Allende decía, no podemos ser marxistas como los loros, ¿no? Como las cacatúas, no.
era ni calco ni copia, ¿no? Era un marxismo reinventado, porque él había bebido mucho del APRA peruano, ¿no? Y de ese Mariátegui, ¿no? Lleno de colores, y también de un Zapatero anarquista, ¿no? Que le había ayudado en su formación juvenil, y eso no es una mala vacuna, ¿no? Contra cualquier tipo de deriva ortodoxa de tipo estalinista o de cualquier otro tipo. Fíjense ustedes, en Salvador Allende está el eurocomunismo. En Salvador Allende está esa renegociación, donde ustedes lo conocen mejor que yo, donde el mayo del 68 trajo también el punto de inflexión de la democratización de la izquierda latinoamericana con la invasión de Checoslovaquia, ¿no? Y de la revolución de terciopelo. Y ahí fue donde se marca una diferencia entre una izquierda que va a ser más democrática y una izquierda que está a favor, ¿no? del pacto de Varsovia, ¿no? Y lo último, y con esto termino, creo que si lo ha planteado, creo que Óscar, si Allende estuviera hoy con nosotros, nos regañaría fuertemente si nos pusiéramos nostálgicos, ¿no? Nos diría que han pasado muchos años, han pasado 50 años y el capitalismo es otro, y la realidad es otra. Y por tanto nos diría, hagan ustedes lecturas, hagan ustedes buenos diagnósticos como una obligación de cualquier revolucionario, pero entiendan que la revolución hoy no tiene nada que ver con la revolución en los años 70, igual que no tenía nada que ver con la revolución en los años 20. Decía Lula que la revolución es comer 3 veces al día. Hoy la revolución es hacer posible lo imposible, lo que sea, definámoslo, pero pensemos que la revolución es diferente porque, ya digo, el capitalismo es diferente. Aprendamos el mensaje de la unidad, porque el mensaje de la unidad es lo que ha escuchado Alberto Fernández, por ejemplo, en Argentina, que parecía imposible, y gracias a eso se está gobernando y se está dando una oportunidad a un pueblo que perdió en apenas 4 años todo lo que habían ganado en más de una década con los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. La unidad como un ejemplo muy relevante, ¿no? Yo recuerdo una pintada en Buenos Aires que decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Y parece que Allende ignoraba cosas que el marxismo te decía que no podían ser. El único sujeto es la clase obrera. Y él decía, pues no, el sujeto es mucho más amplio. Él insistía. O sea, que aunque un obrero desempleado no sea marxista, no tenga ideología, ni siquiera nos vote, tiene derechos como tal. Entonces esa apertura, ¿no? Le hacía una persona, creo que capaz, ¿no? De lograr esa unidad. Y por último, el papel del liderazgo, ¿no? Es decir, aprendamos de cómo hay liderazgos que son liderazgos que escuchan, que son liderazgos que no son arrogantes, que son liderazgos que son capaces de construir, ¿no? Un diálogo permanente, que hace que son liderazgos que están constantemente en la calle, que no construyen equipos que sean correas de transmisión de sus necesidades, sino que son equipos donde le puedan decir al líder, eso no es correcto, ¿no? Ese respeto que siempre tuvo a la disidencia Allende creo que es una lectura que creo que nos puede iluminar. Hay una palabra que no es muy académica y que es muy difícil cuantificar y que la repetía mucho George Orwell, que es la palabra decencia. Decencia en el lenguaje indoeuropeo tiene el prefijo dec, que es el igual que el de dignidad, y hace referencia al que ni se deja humillar ni humilla, ¿no? Y todos tenemos esa sensación profunda de que Salvador Allende era un hombre decente, y frente, ya digo, a ese senador vitalicio, Pinochet, tenemos el ejemplo mucho más allá, ya eterno, ¿no? De Allende que, como bien decía Óscar, nos reclama seguir peleando. El ejemplo de Allende es un mandato para que cuando estemos flojos no tiremos la toalla, para que cuando dudemos, digamos, ¿en qué lugar de la historia quiero estar? ¿En qué lugar de la historia me coloco? ¿En la que despliega el espíritu, en el que despliega la libertad, la igualdad y la fraternidad? ¿O me pongo en el que lo frena? ¿Me pongo con Pinochet o me pongo con Allende? Y creo que nosotros y el pueblo chileno que está ahora mismo en las calles lo tiene muy claro. Gracias, Juan, Cristian. Un profundo agradecimiento para todos los compañeros y todas las compañeras que nos han acompañado. Hemos aprendido mucho, hemos reflexionado bastante y bueno, quedamos con el compromiso de seguir intentando estas consignas de unidad, de lucha y de el no desprecio de la búsqueda del gobierno y del Estado.
Y básicamente para todos aquellos que nos han visto hoy y tengan la voluntad de volvernos a ver, o para aquellos que no nos han visto hoy, toda esta charla en su totalidad va a estar incorporada al canal de YouTube que se armó específicamente para esto, que se llama Homenaje Internacional a Salvador Allende, y ahí se podrá consultar en el futuro de todo aquel que quiera volver a ver alguna de estas cosas. Cristian, el cierre a tu cargo. Yo voy a abrir más bien que cerrar, porque comenzamos con las intervenciones de cada uno. Uno siempre recibe mucha fuerza y mucho dinamismo. Agradecerle, tenemos la envidia sana de ver a Argentina, de ver a España y de ver a México, un pueblo movilizado con gobiernos que han sido conquistados por los pueblos y que tienen que profundizarse. Eso, cuando estábamos alertados por el tema de la policía en Argentina, rápidamente vino siempre esa pesadilla que hay de policías que pueden actuar en cualquier momento y tratar de dar vuelta a los gobiernos como por ahí empezaron también en Bolivia con la policía. Felizmente ustedes y la fuerza del pueblo movilizado lo ha tenido en jaque. Esperamos que no hayan malas novedades, porque Argentina y México son para nosotros una fuerza junto a Venezuela y junto a Cuba en lo que hay que hacer. Ahora, yo quisiera agradecerle y decirle a Paola que estamos juntos, que por favor sienta que todo el cariño nuestro, que toda la fuerza de la solidaridad internacional está con Ecuador, con Brasil, por favor. Celso transmite al pueblo brasileño, transmite a Lula, transmite a Dilma, la fuerza de todos los que hemos estado aquí, de los que nos han estado escuchando, y la gente que hoy día está en las calles, porque hay que decirlo, hoy día nuestra fuerza, nuestra familia salió a la calle en todas partes del mundo a celebrar y a combatir los fascismos donde hay que combatir, y a celebrar la fuerza del pueblo en lucha ese 4 de septiembre y el 11 de septiembre. A Bolsonaro, a Piñera, a Lenín Moreno y a esta señora de Bolivia, quiero recordarles esa palabra de Salvador Allende: podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Creo que esa es la frase para todos nosotros de compromiso al seguir luchando. Jean-Luc está escuchando, desde hace rato se cortó su emisión, pero no para de mandarme mensajes para darle muchos cariños a cada uno, y nosotros seguimos con la tarea pendiente de seguir en las luchas presentes y futuras, todos juntos. Aquí esta es una muestra de que estamos todos juntos. Faltan muchos, pero nos vamos a ir sumando. Un abrazo grande y hasta muy pronto. Abrazo para todos, abrazo para todas y hasta muy pronto.